mi nuera me robó la tarjeta de crédito. Al día siguiente, vi el estado de cuenta, $53,000 gastados en joyas y un viaje. El lunes me mandó un mensaje que decía, gracias por los regalitos, suegrita. Sonreí, porque sabía algo que ella no sabía. Qué bueno que estás aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad me estás viendo, quiero saber hasta dónde llega esta historia. Ese día, mis manos temblaban mientras veía el estado de cuenta, los números se me hacían borrosos por las lágrimas que me aguantaba. $53,000 en un solo día. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Leía cada línea y no lo podía creer. Cada compra era más exagerada que la anterior. Tiffany & Co., $18,000. Cartier, $22,000. Spa de lujo, $3,500. Boletos de primera clase a París, $9,500. Me dejé caer en la silla de la cocina, esa misma donde Harold y yo tomábamos café todas las mañanas por 38 años, hasta que el cáncer se lo llevó hace 3 años. La cuenta me dejó las manos frías, pero la cara me ardía de la vergüenza. ¿Cómo pude ser tan confiada, tan ingenua? Y lo peor no fue el dinero. La verdad, yo jamás había gastado tanto en mí misma ni en todo un año. Lo peor fue ese mensaje. Tan alegre, tan burlón. Me encantaron los detallitos, suegra. Gracias por ser tan generosa. Suri. Lo leí varias veces, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. ¡Qué cruel! Como si yo no fuera a hacer nada. Como si yo ya estuviera muy vieja, muy débil, demasiado necesitada de mantener la paz para defenderme. Y luego, otro mensaje de Suri. Tyson y yo la estamos pasando increíble en París. La suite está hermosa, tienes que ver la vista desde el balcón. Y sí, me mandó fotos. Ahí estaba ella, en un hotel de lujo, luciendo joyas que yo nunca me podría permitir. Sonriendo como si nada. En una foto brindaba con una copa de champaña. Y esa pulsera de diamantes en su muñeca brillaba como un foco sobre mi humillación. Dejé el celular con las manos temblorosas y caminé hasta la ventana que da al patio. Ahí están las rosas que Harold plantó antes de enfermarse. Desde que se fue, las cuido sola, igual que he cuidado todo sola desde entonces. Esta casa puede sentirse muy grande y muy callada, pero es mía. O al menos eso creía. La tarjeta de crédito estaba en mi bolsa, bien guardada en mi cartera, o eso pensaba yo. ¿Cuándo la agarró Suri? Seguro fue el domingo pasado, cuando cenamos en casa y ella insistió en ayudarme a lavar los trastes. O cuando me dio ese abrazo para despedirse, ese que se sintió demasiado apretado, lo justo para meter la mano en mi bolsa sin que me diera cuenta. No más de pensarlo, se me puso la piel chinita. Yo estaba tan agradecida de que me mostrara un poquito de cariño, tan desesperada por sentirme parte de la nueva vida de mi hijo. Llevaban 3 años de casados y yo había hecho de todo para caerle bien a Suri. Le decía que se veía linda, que cocinaba rico, y hasta le daba la razón, aunque sus comentarios me dolieran. Cuando una vez, frente a Tyson, dijo que ya se me olvidaban las cosas, yo me reí como si nada. Cuando ponía los ojos en blanco mientras yo hablaba de Harold, dejé de contar historias. Y cuando decía que mi casa estaba pasada de moda, hasta pensé en remodelarla. Todo, por miedo a perder a Tyson. Mi único hijo. Mi bebé, el que venía corriendo conmigo cuando se raspaba las rodillas. El que me abrazaba cuando tenía pesadillas. El que en el funeral de su papá me tomó de la mano y me dijo: Mamá, yo nunca te voy a dejar sola. Pero en algún momento, lo perdí igual. De pronto sonó el teléfono y me sacó de mis pensamientos. Vi su nombre, Tyson. Y por un momento, se me llenó el corazón de esperanza. ¿Habrá descubierto lo que hizo Suri? ¿Llamaba para disculparse? ¿Para decirme que iban a regresar, que iban a arreglar las cosas? Hola, mi amor, contesté, tratando de sonar tranquila. Hola, mamá, me dijo. Su voz sonaba cansada y algo fría. Mira, necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad. Apreté más fuerte el teléfono. Claro, Tyson. Dime.
Suri dice que tú le diste permiso de usar tu tarjeta para el viaje de aniversario. Que tú insististe en regalárnoslo, pero ahora estás dudando por el dinero. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Una mentira muy bien planeada. Suri había volteado todo para hacerme quedar como una viejita confundida. Una señora que ya ni se acuerda de lo que dice. Y lo peor, mi hijo le creyó. Sin siquiera preguntarme. Tyson, dije con cuidado. Yo nunca le di permiso a nadie para usar mi tarjeta. Se hizo un silencio largo. Y cuando habló otra vez, tenía ese tonito de frustración que ya conocía. Mamá, por favor. Suri me enseñó los mensajes donde tú le decías que se consintiera. Que estabas emocionada de darnos esa sorpresa. ¿Qué mensajes? Yo nunca mandé nada de eso. Tal vez lo olvidaste, me dijo. Has estado muy estresada últimamente. Y el doctor Peterson dijo que el dolor puede afectar la memoria a veces. ¿El doctor Peterson? Mi médico de toda la vida, desde hace 15 años. ¿Cuándo habló Tyson con él y para qué? Recuerdo perfectamente lo que dije y lo que hice, le solté, con una voz más firme de lo que pensaba. Alguien usó mi tarjeta sin mi permiso, Tyson. Eso se llama robo. Se hizo otro silencio. Mira, mejor hablamos de esto cuando regresemos, ¿sí? No quiero arruinar el viaje por un malentendido, dijo. ¿Malentendido? Le contesté sin pensar. $53,000 no es un malentendido, Tyson. Mamá, eso no puede ser. Suri me dijo que solo fueron unos miles, que era para el hotel y unos recuerditos. No dijimos nada por unos segundos. Pero escuché algo en su voz. Una duda. Como si por fin se le estuviera cayendo el teatro que Suri le montó. Tyson, le dije en voz baja, cuando regreses, revisa las maletas de tu esposa. Checa su joyero. Y luego pregúntate si con unos cuantos miles se pudo haber comprado todo lo que trae en las fotos que ha estado subiendo. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban tanto las manos que apenas pude soltar el teléfono. Pero ese silencio después de la llamada, se sintió distinto. No era el silencio normal de una casa sola. Era el vacío de una traición. Estuve 3 años tratando de ganarme un cariño que nunca estuvo a la venta. Intentando agradarle a alguien que solo me veía como una tarjeta que se puede usar cuando hace falta. Pero mientras veía el resumen de la tarjeta de crédito, algo cambió dentro de mí. Algo que no sentía desde hace mucho. Me enderecé, me puse los lentes y comencé a revisar cada cargo con atención. Porque Suri no sabía algo muy importante sobre esa tarjeta. Algo que puede cambiarlo todo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa de presumida en las fotos de París. Escuchaba su voz, siempre con ese tonito de burla en cada comida familiar. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo lo dejé pasar tanto tiempo? Los recuerdos me llegaron como una ola, uno tras otro. La primera señal estuvo ahí desde el día de la boda, cuando por accidente no me dejó lugar en la mesa principal. Pasé toda la fiesta sentada con los tíos viejitos de Harold, viendo a mi hijo bailar con su esposa. Mientras ella evitaba mirarme siquiera. Fue un error, me dijo Tyson después, cuando se lo mencioné con cuidado. Suri estaba muy estresada con el acomodo. ¿Verdad que lo entiendes, mamá? Sí, lo entendí. Siempre lo entendí. Ese fue mi error. Después vinieron otras cosas. Esas fotos espontáneas familiares donde yo nunca salía. Solo fue una rápida, decía Suri. Luego tomamos otra contigo. Pero ese luego nunca llegaba. Y las fotos que sí subía a redes sociales contaban otra historia. La historia de una pareja feliz, sin suegra, sin familia extendida. Solo ellos dos, como si yo no existiera, me acordé de la primera Navidad después de que se casaron. Pasé semanas tejiéndole a Suri una bufanda bien bonita de casimir, de su color favorito. La abrió enfrente de todos, la levantó como 3 segundos y dijo: ¡qué detallazo! Seguro a alguien le va a encantar. La dejó a un lado y nunca volvió a mencionarla. Después,
La vi colgada en el closet de visitas, con las etiquetas de Goodwill todavía puestas. Pero el recuerdo que más me dolió, el que me apretó el pecho como si fuera nuevo, fue el del pasado Día de las Madres. Los invité a comer y pasé toda la mañana cocinando lo que a Tyson más le gustaba de niño. Suri llegó con un vestido carísimo y se puso a tomarle fotos a la comida. «Que esto es tan auténtico», dijo, mientras subía las fotos a Instagram. «No hay nada como la comida casera de la generación pasada». Lo dijo como si mi comida fuera una pieza de museo. Como si mi cocina fuera una reliquia vieja y fuera de moda. Y lo que más me dolió no fue lo que dijo, sino ver a Tyson riéndose con ella, echándole porras. Sin darse cuenta de cómo me estaba rebajando con cada palabra. Ese mismo día, mientras estábamos sentados comiendo, Suri empezó a hablar de sus planes. «Tyson y yo estamos pensando en comprar una casa más grande», dijo, cortando sus hotcakes como si fueran de porcelana. «Algo más moderno, ya sabes, con más seguridad». Y me lanzó una mirada que fue directo a mi casa. Mi casa. La casa donde Tyson creció, donde Harold y yo construimos 38 años de recuerdos. Y claro, queremos estar cerca por si Agatha nos necesita, agregó con una carita de preocupación falsa. Ya sabes, cuando la gente envejece, no es bueno que vivan solas. No es seguro. Estoy perfectamente bien viviendo sola, le dije bajito. Y sí, ya sé que eso crees, me respondió sin borrar esa sonrisita. Pero a tu edad, las cosas cambian rápido. Problemas de memoria, caídas, confusión con las medicinas. Tyson y yo estamos muy preocupados por ti. Y fue ahí cuando lo vi. Mi hijo me miró distinto. No con amor, no con ternura, sino con duda. Como preguntándose. ¿Será cierto? ¿Si se le están olvidando las cosas? ¿Será que ya le pesa la edad? Suri ya había sembrado la semilla, y la había estado regando todos esos años. Como esa vez que, según ella por ayudar, me acomodó el bolso mientras yo iba al baño en un restaurante. Y cuando regresé, frente a todos, dijo. «Vaya, Agatha. Tenías esto hecho un caos». O como empezó a hablarme más fuerte en público, como si ya no oyera bien. O cuando me dijo con cara de lástima. «Ya contaste esa historia hace poquito, ¿te acuerdas?» Y claro que no era cierto. La había contado una sola vez, meses atrás. Y ni hablar de las veces que me sugería, con ese tonito amable. Que revisara mis finanzas, que hiciera cambios por mi seguridad. Siempre disfrazado de preocupación. Pero siempre metiéndose donde no debía. ¿Ya pensaste en poner el pago automático de tus recibos, Agatha? Sería mucho más fácil para ti. Tal vez deberíamos buscar un asesor financiero, alguien que te ayude a manejar tus cuentas. Tyson podría agregarse a tus cuentas del banco, solo para emergencias, ya sabes, por si llegara a pasar algo. Yo me resistía a esas sugerencias. Algo dentro de mí me decía que tenía que cuidar mi independencia. Pero poco a poco me fueron ablandando. Tanta presión, tanto cariño disfrazado, me fue desgastando. Lo peor fue cómo usó mi dolor para hacerme quedar como débil. Cada vez que mencionaba a Harold, ella aprovechaba para hacerme ver como una señora perdida, frágil. Me daba palmaditas en la mano con cara de lástima, como si yo fuera un pajarito herido que se iba a romper en cualquier momento. Que es muy triste cuando la gente mayor pierde a su pareja, le decía a sus amigos, creyendo que yo no la escuchaba. A veces se desconectan un poco de la realidad. Es normal, pero te preocupa. Y ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la mañana, lo veía todo claro. Todo tenía un patrón. Cada acto amable que hizo, lo usó como prueba de que yo ya no estaba bien. Cada vez que intenté tomar mis decisiones sola, lo pintó como terquedad peligrosa. Cada regalo que di, lo convirtió en prueba de que era una víctima fácil. Entonces hice algo que debía haber hecho desde hace mucho tiempo. Saqué mi laptop, entré a todas mis cuentas bancarias, y empecé a revisar los movimientos. Lo que encontré me dejó helada. No era la primera vez. Había muchos cargos en los últimos 6 meses. Cantidades más pequeñas, también repartidas que no me había dado cuenta del patrón.
$800 en un restaurante de lujo, un martes, cuando yo estaba sola en casa. $1,200 en un spa que ni conocía. Compras en boutiques, tiendas caras, almacenes elegantes. Alguien llevaba meses usando mi crédito, viendo cuánto podía robar sin que me diera cuenta. La compra de $53,000 en París no fue un impulso. Fue el cierre de una estafa planeada con tiempo. Pero mientras revisaba, algo más me llamó la atención. Algo que me hizo recargarme en la silla, entre el susto y una fuerza que comenzaba a despertar en mí. La tarjeta usada para la mayoría de esas compras no era una tarjeta personal. Estaba ligada a una cuenta que casi había olvidado. La cuenta empresarial de Whitmore and Associates, la consultora que Harold y yo fundamos hace 30 años. Después de que Harold murió, me retiré de la empresa. Pero nunca cerré el negocio. Tyson me ayudaba a terminar unos contratos y a atender a los últimos clientes. Él estaba autorizado en esa cuenta. Eso quería decir que, técnicamente, cada compra que Suri hizo con esa tarjeta no era solo robo. Era fraude corporativo. Y el fraude corporativo, lo sabía bien por mis años de experiencia, es un delito mucho más grave que solo robar una tarjeta de crédito. Cerré la laptop y me recosté en la silla. La mente me iba a 1000 por hora. Llevaba 3 años a la defensiva. Intentando complacer, encajar, no hacer olas. Pero ahora, todo eso se acabó. Había estado tan enfocada en no perder a mi hijo que no me di cuenta de que su esposa me fue quitando poco a poco la dignidad, y también el dinero. Pero Suri cometió un error grave, se pasó de lista. En su ambición, usó la tarjeta equivocada. Esa tarjeta no era cualquiera, estaba ligada a una empresa que seguía registrada, con protecciones legales, auditorías, todo en regla. Y lo más importante, esa empresa todavía era mía. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Pero no era esa sonrisa amable que usaba con Suri, era otra. Una con filo. Con colmillos. ¿Quería jugar con una viejita despistada? Pues era hora de que supiera con quién se estaba metiendo. Yo no era cualquier señora. Yo era Agatha Whitmore. Dirigí una empresa exitosa desde antes de que ella naciera. Y todavía sabía cómo pelear. A la mañana siguiente, hice algo que no hacía desde hace años, me puse mi traje de trabajo. El traje azul marino Armani que Harold me regaló en nuestro 10º aniversario de la empresa. Todavía me quedaba perfecto, aunque sí se sentía raro después de tantos meses usando suéteres y pantalones cómodos. Me peiné como en los viejos tiempos, me maquillé con mano firme y me vi en el espejo. La mujer que me regresó la mirada no era una viuda frágil como Suri quería hacer creer. Era Agatha. La mujer que firmó contratos con empresas enormes y nunca se echó para atrás. Mi primera parada fue en el centro, en el edificio donde Whitmore and Associates tuvo sus oficinas por 25 años. Aún tenía llave, aunque hacía más de un año que no iba. Cuando entré, la recepcionista, María, me vio sorprendida. Señora Whitmore, qué gusto. No la esperábamos hoy. Buenos días, María. Necesito ver unos archivos de la empresa y hablar con nuestra contadora. ¿Está Jennifer? Claro, déjeme llamarla. María marcó al instante. Baja en un momento, dijo. Jennifer Morrison había sido nuestra asesora financiera por más de 10 años. Cuando salió del elevador, me recibió con su típica expresión seria, aunque le noté un poco de preocupación en la mirada. Agatha, qué gusto verte. ¿Todo bien? Necesito revisar todas las transacciones recientes de las tarjetas de la empresa. Especialmente las de los últimos 6 meses, le dije, con tono profesional. Y también necesito saber cuáles son nuestras políticas actuales contra el fraude. Jennifer levantó una ceja. ¿Ocurrió algo? Puede ser. Prefiero ver los documentos primero y luego hablamos de detalles. Me llevó a la sala de juntas donde Harold y yo solíamos ver a nuestros clientes. Ahí firmamos grandes contratos y ganamos negociaciones duras. Estar ahí me dio fuerza, me recordó quién soy. Jennifer colocó los estados de cuenta sobre la mesa, y juntas empezamos a revisar.
Lo que había encontrado la noche anterior en mi computadora no era nada comparado con esto. Había muchos cargos más, algunos desde hacía 8 meses. Primero eran pequeños, pero con el tiempo aumentaban. Mira estos cargos, dijo Jennifer, señalando varias transacciones. Están registrados como gastos de la empresa, pero no reconozco esos negocios. Tomé la lista, y empecé a leer con atención: tiendas de diseñador, spas carísimos, restaurantes de lujo. Nada de eso tenía sentido como gasto de una consultora que apenas si seguía operando. La tarjeta está a nombre de Tyson Whitmore como usuario autorizado, dijo Jennifer. Tiene permiso para firmar porque estaba involucrado en la transición del negocio, como hablamos el año pasado. Sí, pero él no está haciendo esas compras, le respondí. Saqué mi celular y le mostré una foto de Instagram de Suri en París, donde traía puesto el brazalete de diamantes. Ese brazalete se compró con la tarjeta de la empresa hace 3 semanas. 18,000 pesos cargados como entretenimiento para clientes. La cara de Jennifer cambió de inmediato. Ágata, si alguien usa el dinero de la empresa para compras personales y las disfraza como gastos de negocio, eso no es solo robo, es fraude. Fraude corporativo. ¿Y qué pasa si lo comprobamos?, pregunté. Podría haber cargos federales, contestó. El IRS se toma muy en serio este tipo de cosas, sobre todo si hay documentos falsos involucrados. Se recargó en la silla. Podrían ponerles multas muy fuertes, cárcel incluso, y arruinar la reputación profesional completamente. Sentí un nudo en el estómago. Por un lado, me daba gusto, por fin Suri enfrentaría consecuencias. Pero también me preocupaba, porque esas consecuencias también podían alcanzar a mi hijo. ¿Qué tenemos que hacer ahora?, pregunté. Tenemos que reportar el fraude lo antes posible, dijo Jennifer con voz firme. La empresa tiene que protegerse. Si tardamos más, nos metemos en más problemas. Tengo que documentar todo y avisar al equipo legal. ¿Y Tyson? ¿Él es responsable también? Depende si él sabía o no sobre los cargos. Si estaba enterado, es igual de culpable. Si no, puede que no tenga la culpa directamente, pero igual va a tener que responder por no haberlo vigilado. Miré los estados de cuenta sobre la mesa, pensando en mi hijo. ¿Él sabía? ¿Sabía que Suri estaba usando la tarjeta para sus lujos? ¿O estaba igual de engañado que yo? Si necesito hablar con él primero, dije por fin, antes de hacer algo oficial. Jennifer no parecía muy convencida. Te doy 24 horas, dijo seria. Sé que es tu hijo, Ágata, pero legalmente no podemos esperar mucho más. 24 horas, repetí. Después haremos lo que se tenga que hacer. Asintió, aunque a regañadientes. Pero no se puede usar más esa tarjeta. Voy a congelarla ya mismo. Pasé el resto del día en mi vieja oficina, haciendo llamadas y revisando papeles. Para la noche, ya tenía claro todo el daño, y un plan para lo que seguía. Suri había robado casi $75,000 en solo 8 meses. Todo estaba documentado. Todo se podía rastrear. Y esa noche, hice algo que nunca había hecho. Usé la copia de la llave que Tyson me había dado, y entré a su casa mientras ellos todavía estaban en París. No fui a esa casa para chismear ni para buscar pruebas. Ya tenía suficientes. Fui para entender, para ver cómo vivían, cómo pensaban sobre el dinero, cómo imaginaban su futuro. La casa estaba hermosa, la verdad. Muebles carísimos, obras de arte que seguro valían más que lo que yo gasto en todo un año en el súper, una colección de vinos de revista. Pero mientras caminaba por las habitaciones, empecé a notar otras cosas. Montones de facturas tiradas por la cocina, algunas vencidas. Estados de cuenta de tarjetas con deudas enormes, que hacían ver el robo de la tarjeta como poca cosa. Pagos de la hipoteca atrasados, un aviso del concesionario por falta de pago del BMW de Suri. Estaban ahogados en deudas. Vivían una vida que no se podían permitir. Trataban de aparentar, pero esa fachada los estaba matando financieramente. Y mi dinero, el dinero de mi empresa, los había mantenido a flote.
Entré al cuarto y vi el joyero de Suri. Era tan grande y lujoso que parecía de museo. Estaba lleno de joyas que reconocí de los cargos en la tarjeta. Los aretes de diamantes de marzo, el collar de perlas de abril, la pulsera de tenis de mayo. Era como ver un museo del robo, cada pieza como un trofeo. Pero lo que me dejó en shock fue lo que encontré en el último cajón. Una carpeta que decía planificación financiera. Adentro había una investigación súper detallada sobre mis bienes. Había impresiones con los datos de mi casa y su valor. Copias del obituario de Harold, con sus logros de negocios marcados. También búsquedas de internet sobre herencias y poderes notariales. Y al final, una nota escrita a mano, con la letra bien cuidadita de Suri. Un cronograma. Un plan. Problemas de memoria. Agregar cuentas para el verano. Asistente personal para Navidad. Acceso total en 18 meses. Me temblaban las manos mientras lo volvía a leer. 18 meses. Ella llevaba año y medio planeando esto. Paso a paso, intentando quedarse con todo lo que Harold y yo habíamos construido. El robo de la tarjeta no fue por codicia del momento. Fue solo una prueba. Una parte de un plan mucho más grande. Le tomé fotos a todo con mi celular, aunque el corazón me latía tan fuerte que sentía que la cámara se me iba a mover. Después puse todo exactamente como estaba, y salí de su casa. Ya en mi casa, me serví un vaso del mejor whisky de Harold y me senté en su silla favorita. Y ahí entendí algo muy claro. Suri no era solo una nuera interesada. Era una depredadora. Me había escogido como su presa. Y llevaba más de un año cazándome. Pero cometió un error muy grande. Pensó que yo era justo lo que aparentaba ser. Una viuda sola, triste, agradecida con cualquier atención, fácil de controlar. Se equivocó, nunca se imaginó que detrás de esa viuda había una mujer que había creado y dirigido un negocio exitoso durante 30 años. Una mujer que sabía de contratos, de influencias, y que era experta en negociar. Una mujer que acababa de darse cuenta de que su enemiga jugaba damas, mientras ella estaba a punto de jugar ajedrez. Mi celular vibró. Era un mensaje de Tyson. Mañana vuelo de regreso. Tenemos que hablar. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Sí, tenemos que hablar. Vengan el domingo en la noche. Trae a Suri. Hay algo que necesitamos discutir. Le di enviar y me terminé el whisky de Harold. El domingo prometía ser muy interesante. Esa noche llegó con ese frío otoñal que te hace agradecer tener una cocina calientita. Pasé el día cocinando el platillo favorito de Tyson, un estofado bien completo, igualito al que le hacía desde niño cuando regresaba a casa. Pero esta vez no era por nostalgia. Esta vez era por la verdad. Llegaron justo a tiempo. Suri, radiante, vestida con ropa de diseñador, que ahora reconocí como una de sus compras con mi dinero. El brazalete de diamantes brilló con la luz mientras me abrazaba. El mismo brazalete que vi en el estado de cuenta de la tarjeta de la empresa. Ágata, te ves maravillosa. Me dijo con esa vocecita dulce. Espero que no hayas estado muy preocupada por nosotros. Sé que te pones ansiosa cuando no puedes hablar con Tyson. Perfecto. Una indirecta bien pensada, diseñada para hacerme ver como una mamá ansiosa y necesitada. Le sonreí y asentí, actuando mi papel un poco más. Qué bueno que ya están en casa. Siéntense, ya está la cena. Nos sentamos en la mesa, y observé el rostro de mi hijo. Se veía cansado, estresado, diferente a cómo se fue. Sus ojos iban de Suri a mí, como si algo dentro de él estuviera peleando. Algo cambió durante ese viaje a París. A ver, cuéntenme del viaje, dije mientras servía el estofado. Se veía hermoso en las fotos. Suri empezó a hablar con emoción. Describió el hotel, los restaurantes, las tiendas. Sonaba feliz, brillaba contando cada detalle de lujo. Pero se cuidaba mucho de no mencionar precios. La suite era increíble, dijo cortando su carne con precisión. Teníamos una vista espectacular a la Torre Eiffel. Y las tiendas,
Agatha, te habrían encantado. Tan elegantes, tan sofisticadas. Seguro que sí, le respondí con calma. ¿Y las joyas? Ese brazalete está precioso. Ella levantó la muñeca para que los diamantes brillaran. ¿Y esto? Ay, esta cosa vieja la tengo desde hace años. Aunque sí me compré algunas cositas nuevas allá. Ya sabes cómo es uno en París. La mentira le salió tan natural, tan suavecita, como si de verdad creyera que me iba a tragar el cuento. Volteé a ver a Tyson, preguntándome si él se daba cuenta. Pero su cara era un misterio. En realidad, dije con cuidado, quería hablar con ustedes de algo. He estado revisando algunos estados financieros, y encontré cargos raros. Suri se quedó con el tenedor a medio camino. Pero su sonrisa no se movió. ¿Cargos raros? ¿Qué tipo de cargos? Compras con tarjeta de crédito. No recuerdo haber hecho esos gastos grandes. Me pregunto si alguien más usó alguna de mis tarjetas. El silencio que siguió se sintió como una bomba a punto de explotar. Tyson bajó el tenedor y miró directo a su esposa. Suri, ¿no dijiste que mi mamá te dio permiso para usar su tarjeta en el viaje? Yo no le quitaba la vista de encima. Por un segundo, vi un destello de duda en su cara. Luego, volvió a poner su carita de inocente. Y claro que sí, Agatha. ¿Cómo no te vas a acordar? Hablamos de eso, ¿te acuerdas? Insististe en invitarnos por nuestro aniversario. Dijiste que era tu regalo. ¿Y qué conversación fue esa? Le pregunté con una sonrisa tranquila. La del domingo pasado, después de cenar. Me acompañaste al carro y me diste la tarjeta. Dijiste que querías que tuviéramos un viaje especial. Que Harold hubiera querido que fueras generosa con la familia. Usar el nombre de Harold fue una jugada perfecta. Lo hizo para hacerme dudar de mí misma, para que si yo decía algo, pareciera que estaba faltándole el respeto a la memoria de mi esposo. Y sí, eso era justo el tipo de manipulación en la que yo siempre caía. Pero esta noche no. Me giré y saqué una carpeta del mueble. Porque, según estos papeles, la tarjeta que usaste no era una de mis tarjetas personales. Puse los estados de cuenta sobre la mesa y vi sus caras mientras leían. Y estos cargos se hicieron a la cuenta de Whitmore y Asociados, la empresa que tu papá y yo construimos, Tyson. Esa empresa aún está activa y sigue bajo auditoría federal. Tyson se puso pálido. Mamá, pero tú dijiste que la empresa se estaba cerrando. Y sí, se está cerrando, pero aún no está cerrada legalmente. Eso quiere decir que cada gasto debe estar registrado como si fuera parte del negocio. Señalé el cargo del Hotel de París. ¿Cómo justificamos una suite de lujo como gasto de una empresa de consultoría? Suri ya no pudo fingir más. Esto es absurdo. Estás haciendo un escándalo por nada. Solo fue una confusión de tarjetas. Suri, $75,000 no es una confusión. Es fraude. La palabra quedó en el aire, pesada. Tyson se levantó. Su silla rechinó al moverse. ¿75,000? Pero por teléfono dijiste que eran 53. Eso fue solo lo de París. Hay más gastos no autorizados desde hace meses. Saqué más estados de cuenta y los puse sobre la mesa como si fueran pruebas en un juicio. Y 15 de marzo, restaurante Le Hernardan, $800. 22 de marzo, Spa Elizabeth Arden, 1,200. 3 de abril, Nordstrom, 2,600. Suri se hundía cada vez más en su silla. Tyson, al contrario, se enderezaba más con cada gasto. Has estado usando la cuenta del negocio de mi mamá todo este tiempo, dijo Tyson con una voz fría. Y no pensé que fuera para tanto, dijo Suri, ya sin tanta seguridad. Ella tiene mucho dinero. La empresa ni se usa. La empresa que nos puede meter a los dos a la cárcel si Hacienda dice que hicimos fraude. Y gritó Tyson. La empresa en la que yo aparezco como responsable legal. ¿Tienes idea de lo que hiciste? ¿De lo que me hiciste a mí? Suri se puso a la defensiva. ¿Y qué hay de lo que ella hizo?
Sentarse sobre tanto dinero mientras nosotros tenemos deudas. Ella vive sola en esa casa enorme y nosotros apenas podemos pagar la hipoteca. Ya es tu mamá. Debería querer ayudarnos. ¿Ayudarnos robándole? Tyson se fue a la ventana. ¿Falsificando gastos del negocio? ¿Haciéndome parte del fraude? Yo los miraba con tristeza, pero también con un poco de alivio. Mi hijo al fin estaba viendo la verdad. Pero le costaba aceptar lo que eso significaba para su matrimonio. Hay más, dije en voz baja. Saqué mi celular y les enseñé las fotos de unos documentos que encontré en casa de Suri. Eran papeles de planificación. Tyson tomó el teléfono y empezó a verlos uno por uno. Su cara cambiaba con cada imagen. Cuando llegó a la hoja con el cronograma, soltó una risa sin alegría. Poder legal para Navidad. Acceso completo en 18 meses, leyó. Planeabas quedarte con todo. No solo lo de mi mamá, también conmigo. Una vez que tuvieras el control de sus bienes, ¿cuánto faltaba para que decidieras que ya no me necesitabas? La cara de Suri se puso roja. Ya no podía fingir más. No es así, te quiero, Tyson. Hice todo esto por nosotros, por nuestro futuro. Y no, dijo él, con la voz firme y fría. Lo hiciste por ti. Me has estado mintiendo durante meses, tal vez años. Me hiciste creer que mi mamá se estaba confundiendo, que necesitaba ayuda con sus cuentas. Me pusiste en su contra. Nunca estuvo para ti cuando eras niño, dijo Suri desesperada. Siempre trabajando, dejándote con niñeras. No se merece tu lealtad. Oh, basta. La interrumpió Tyson, su cara dura como piedra. Ni se te ocurra hablar así de mi mamá. Ella se partió el alma para sacarnos adelante después de que mi papá murió. Creó un negocio que me ayudó a ir a la universidad, que nos dio todo lo que tenemos. Todo lo que teníamos, dijo Suri con amargura. Porque ahora vamos a perderlo todo, ¿no? La casa, los carros, todo. Todo por no querer enfrentarte a tu santa madre. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 65 años. Eso depende totalmente de lo que pase ahora, Suri. Los dos voltearon a verme. Tyson con esperanza. Suri con la mirada calculadora. Hablé con el equipo legal de la empresa. Aún no se ha presentado el reporte oficial del fraude. Podríamos resolver esto como un asunto familiar, con pago de intereses y multas. Sin cargos penales. Sin una investigación federal. ¿Y cuál es la trampa? Preguntó Suri, sabiendo que debía haber una. Miré a mi hijo, y vi en sus ojos la misma integridad que tenía su padre. La misma que me hizo enamorarme de Harold. La condición es que todo esto termina hoy. Las mentiras, la manipulación, el robo, todo. Y claro que habrá consecuencias. Sentí que, por fin, el control volvía a mí. Después de años siendo tratada como una viuda débil, ya no era la víctima. Era Agatha Whitmore. Y estaba harta de que me pisotearan. El silencio en el comedor se hizo tenso, como si fuera a reventar. Suri seguía sentada, tiesa, su vestido caro ya no le daba poder. Tyson miraba por la ventana, como si cargara el peso del mundo en los hombros. ¿Qué tipo de consecuencias? Preguntó Suri, intentando sonar calmada, pero se le notaba el miedo. Fui a mi escritorio, saqué una carpeta manila que ya tenía lista y volví a mi silla. Y primero, dije, vas a devolver cada cosa que compraste con dinero de la empresa, cada joya, cada vestido, cada lujo. Tengo fotos y recibos de todo. Suri se tocó la pulsera de diamantes por reflejo. Eso es imposible. Algunas cosas fueron regalos. O ya las usé. Entonces devuelve lo que puedas y paga en efectivo lo que no a precio de tienda, no a precio de segunda mano. ¿Con qué dinero? Soltó, perdiendo por completo su máscara. Sabes que no tenemos tanto dinero. Pues lo conseguirás. Consigue un trabajo, vende tu carro, cambia tu estilo de vida. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Porque si no,
La otra opción es enfrentar cargos federales por fraude. Y no creo que el naranja te quede muy bien. Tyson se alejó de la ventana, y su cara estaba pálida, como si ya no supiera en qué creer. ¿Y qué más, mamá? Dijiste consecuencias, en plural. Aquí venía la parte difícil. Ese momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Saqué otro juego de papeles. Usuri va a firmar un pagaré por todo el dinero que se robó, más intereses y multas. Son 78,467 pesos. Tendrás 5 años para pagar, con intereses como los del banco. Eso es casi 16,000 pesos al año. Eso es imposible. Y gritó Suri. No tenemos ese dinero. Pues debiste pensarlo antes de usar mi dinero para pagar tu estilo de vida, le dije con voz tranquila y firme. Y hay más, continué. También vas a firmar una declaración donde aceptas que usaste dinero de la empresa sin permiso. Me voy a quedar con ese documento, por si en el futuro alguien quiere olvidar lo que pasó. La cara de Suri se puso pálida, a pesar de su maquillaje perfecto. Estás tratando de arruinarme, dijo entre dientes. Oh no, Suri. Tú solita te arruinaste. Yo solo me estoy asegurando de que no vuelvas a hacerle daño a nadie más. Entonces saqué el último documento. Ese era el más duro, pero también el más importante. Y vas a aceptar que, a partir de hoy, no tendrás más contacto conmigo. Nada de cenas familiares, ni fiestas navideñas, ni querer arreglar las cosas. No quiero que te acerques a mi casa, a mi negocio ni a mi vida. Suri se paró de golpe. La silla hizo un ruido feo contra el piso. No puedes hacer eso. No puedes sacarme de la familia. ¿Y Tyson? ¿Y si algún día hay nietos? Miré a mi hijo. Había dolor en sus ojos, pero también algo más. Alivio. Como si por fin se quitara un peso de encima. Tyson es mi hijo, y siempre será bienvenido. Pero tú, ya demostraste que no se puede confiar en ti. Y yo ya no voy a dejar que me manipulen más. Que esto es una locura. Y dijo Suri, caminando de un lado a otro como si estuviera atrapada. Estás destruyendo nuestro matrimonio por dinero, por un simple malentendido. Yo no estoy destruyendo nada, respondí con calma. Solo me estoy protegiendo de alguien que pasó 3 años tratando de quitarme todo lo que Harold y yo construimos. Lo que tú y Tyson hagan con su matrimonio, ya es asunto de ustedes dos. Entonces Tyson por fin habló. Su voz era tranquila, pero firme. Ella tiene razón, Suri. En todo. Tyson, ¿estás de su lado? ¿En serio? Aquí no se trata de bandos, respondió él, volteando completamente hacia ella. Se trata de lo correcto y lo incorrecto. Y lo que hiciste, estuvo mal. No solo robar. También mentir, manipularme, ponerme en contra de mi mamá. La cara de Suri cambió. Ahora estaba suplicando. Amor, por favor. Sí, me equivoqué, pero fue por nosotros, por nuestro futuro. Tu mamá tiene más dinero del que podría gastar, y nosotros estábamos batallando. Solo quería emparejar las cosas un poquito. ¿Cometiendo fraude? Tyson preguntó con voz baja. Planeabas declararla mentalmente incompetente. Para poder robarle todo, la voz de Tyson ya no era suave. 3 años de coraje guardado, por fin saliendo. Leí esos papeles, Suri. Tu agenda, tus planes. No querías salvar nuestro matrimonio. Estabas planeando deshacerte de mí también, en cuanto tuvieras control del dinero de mi mamá. Eso no es cierto. Intentó decir ella. Ah, no. Continué. Entonces, ¿por qué en esa misma carpeta estaban documentos sobre divorcio? ¿Por qué estabas investigando cómo proteger tus bienes si nos separábamos? Suri se quedó callada. Abría y cerraba la boca, pero no salía nada. Por primera vez desde que la conocía, no tenía ninguna respuesta inteligente. Me paré. Me sentía más fuerte que en años. Tienes 48 horas para decidir, le dije.
O firmas los papeles y resolvemos esto en privado, o meto el reporte de fraude y dejo que el gobierno se encargue de ti. Tú decides. ¿Y si me niego? ¿Si me enfrento a ti? Preguntó, pero yo ya estaba sonriendo. No con una sonrisa bonita. Haz la prueba. Llevo 30 años en los negocios, Suri. Me he enfrentado a ejecutivos que te desayunarían y usarían tus huesos de mondadientes. No me asustas. Algo en mi tono le llegó, porque de repente bajó la cabeza. Toda esa actitud desafiante se desinfló. Empezó a mirar alrededor de la sala como si apenas la notara por primera vez. Vio las fotos familiares, donde ella no estaba. Vio los muebles cómodos, viejitos, que contaban historias de años felices. Vio una vida construida con amor, esfuerzo, no con mentiras ni robos. Esto no ha terminado, dijo al fin, pero ya sin fuerza. Sí, Suri. Esto se acabó el día que decidiste robarme. Tú nomás no te has dado cuenta todavía. Suri agarró su bolso y caminó a la puerta. Justo antes de salir, volteó una vez más. Se van a arrepentir de esto, dijo. Cuando estén solos, sin familia, en esta casa vacía, se van a acordar de mí. Llevo 3 años sola, Suri, le contesté. La única diferencia ahora es que ya no tengo que fingir lo contrario. Cerró la puerta tan fuerte que las ventanas temblaron. Y en el silencio que quedó, Tyson y yo nos quedamos viendo, entre los restos de lo que quedaba de nuestra familia. Mamá, dijo al fin, con voz quebrada. Lo siento tanto. De verdad. Yo debí darme cuenta. Yo debí protegerte. Fui hacia él, tomé sus manos. Las mismas manos que una vez agarré cuando era un niño chiquito con miedo por una pesadilla. Te manipuló a alguien muy bueno en eso, hijo. Seguro lleva años practicando con otras personas. En otras relaciones. Pero debí saberlo, dijo Tyson. Eres mi mamá. Debí confiar en ti antes que en ella. El dolor nos vuelve vulnerables, mi amor, le dije suavemente. Cuando tu papá murió, yo también estaba vulnerable. Quería tanto ser parte de tu nueva vida, que ignoré todas las señales. Los dos cometimos errores, me abrazó fuerte, con desesperación, como cuando nos abrazamos en el funeral de Harold. Cuando por fin se separó un poco, tenía los ojos llenos de lágrimas, pero también se le notaba decidido. ¿Y ahora qué va a pasar entre tú y yo? Preguntó. Lo miré de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hijo. Ese extraño que llevaba su cara los últimos 3 años, ya no estaba. Había vuelto el verdadero Tyson. El que me ayudó a plantar rosas cuando murió su papá. El que me llamaba cada semana en su primer año de universidad. El que me prometió que siempre me iba a cuidar. Ahora vamos a ver cómo volver a ser familia, le dije. Solo tú y yo. Como siempre debió haber sido. Tyson asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Y Suri? Suri va a hacer lo de siempre, caer de pie, encontrar a alguien más a quien manipular, y repetir el mismo ciclo. Pero ya no es nuestro problema. A la mañana siguiente, Tyson se mudó otra vez a su antiguo cuarto. 3 días después, llegaron los papeles firmados, sin ninguna nota. Y en una semana, empezaron a llegar cajas a mi casa. Joyas, ropa de marca, zapatos carísimos. Todo lo que Suri se había robado, lo estaba regresando. Cumplió su palabra, pero más que nada, no le quedó de otra. Los papeles de divorcio se metieron 2 semanas después. Motivo, diferencias irreconciliables. Suri no dijo nada, ni peleó, lo cual me dejó claro cuánto la había sacudido nuestra conversación. ¿Pero sabes qué fue lo más importante de todo? No fueron las cosas que regresó, ni las firmas, ni el dinero. Fue recuperar a mi hijo. Fue rescatar esa relación que nos habían quitado. Y mientras lo veía ahí, ayudándome a plantar nuevas rosas en el jardín de Harold, me di cuenta de algo. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es no pelear. Es simplemente dejar de luchar una batalla que nunca debiste haber tenido que pelear. 6 meses después, estaba en mi cocina haciendo desayuno para 2.
algo que no hacía desde que Harold murió. La luz de la mañana entraba por las ventanas, que por fin había limpiado bien. La casa se sentía viva de nuevo. Tyson salió de su cuarto, despeinado, con esa camiseta vieja de la universidad que se niega a tirar. Por un momento, fue como si esos 3 años horribles nunca hubieran pasado. Como si todo hubiera sido solo una mala pesadilla. Buenos días, mamá. El café huele delicioso. Siéntate, el desayuno ya casi está. Serví huevos con tocino. Lo noté diferente. Más sano. Más tranquilo. Las líneas de preocupación en su cara ya no estaban. Y había subido de peso otra vez, después de todo lo que bajó durante su matrimonio. ¿Supiste algo de Jennifer? ¿Sobre el último pago? Preguntó mientras se acomodaba en la silla. Sí, le respondí. Llegó ayer. El último. Le serví su jugo de naranja, igual que siempre hacíamos cuando era adolescente. Suri ya lo regresó todo. Hasta con intereses. Y la cuenta del negocio quedó cerrada para siempre. Whitmore y Asociados por fin se disolvió oficialmente. Yo me senté frente a Tyson, sintiéndome más ligera que en años. Tu papá estaría orgulloso de cómo manejamos todo, le dije. Tyson asintió, pero aún noté esa sombra en su rostro cada vez que mencionábamos a Suri. El divorcio ya se había finalizado hacía 3 meses, pero yo sabía que él seguía procesando la traición. Todavía estaba tratando de entender cómo lo engañaron tan feo. ¿Has sabido algo de ella? Le pregunté con cuidado. Al principio mandó algunos mensajes, intentando que yo arreglara las cosas, diciendo que tú la obligaste a confesar cosas que no eran ciertas, dijo Tyson, negando con la cabeza. Pero ya tiene 1 mes que no supe nada más. Creo que por fin entendió que esto se acabó. Supe por conocidos que Suri se había ido a vivir a California. Dicen que está comprometida con un señor 30 años mayor que ella, que tiene muchas propiedades. El mismo patrón, justo como lo predijimos. Pero ya no es nuestro problema. Tengo algo que decirte, le dije mientras dejaba mi taza de café en la mesa. He estado pensando en vender la casa. Tyson se quedó con el tenedor a medio camino de la boca. ¿De verdad? ¿Por qué? Ya está muy grande para mí, y la verdad, hay demasiados recuerdos en estas paredes, unos buenos, otros no tanto. Siento que ya es hora de empezar de nuevo. ¿Y a dónde te irías? Sonreí. Sentí una emoción que no tenía desde hace años. He estado viendo departamentos en el centro, cerca del malecón. Hay uno precioso, con ventanas grandotas que dan al puerto. Mucho más fácil de mantener para alguien de mi edad. Suena perfecto para ti, me dijo con una sonrisa, y supe que hablaba en serio. Te mereces vivir en un lugar que te emocione cada mañana. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Ya pensaste que sigue para ti? Tyson había estado viviendo conmigo desde que se separó. Me encantaba tenerlo en casa, pero sabía que no podía ser para siempre. Él ya tenía 34 años y necesitaba reconstruir su vida. La verdad, justo te quería hablar de eso también, me dijo, dejando el tenedor y viéndome directo a los ojos. Me ofrecieron un trabajo, uno bueno. Sí. Cuéntame. Es en Morrison Consulting, en el centro. Quieren que dirija su nueva división de transformación digital. Es justo el tipo de trabajo que quería, y el sueldo también está muy bien. Hizo una pausa. Ya con eso puedo pagarme un lugar decente yo solo. Eso es maravilloso, hijo. ¿Y cuándo empezarías? El próximo mes, si acepto. Pero quería estar seguro de que tú ibas a estar bien sola primero. Me incliné sobre la mesa y le tomé la mano con cariño. Tyson, me he estado cuidando sola durante 65 años. Creo que todavía puedo aguantar un rato más. Lo sé, dijo él, pero después de todo lo que pasó con Suri, me da cosa dejarte sola, que quedes vulnerable. ¿Vulnerable a qué? ¿Otra no era manipuladora? Me reí, sorprendida de lo natural que me salió la risa. Amor, ya aprendí la lección.
La próxima mujer que traigas a casa va a tener que pasar una revisión más estricta. La próxima mujer que lleve a casa va a tener que entender que mi mamá es una fuerza de la naturaleza y que no se le debe subestimar, dijo con una sonrisa. Con eso, creo que ya se asustarían la mayoría de las interesadas. Después del desayuno fuimos a ver el departamento frente al mar que había estado considerando. Nos recibió Sara, la agente inmobiliaria, una señora muy amable, en el vestíbulo de lo que antes era una bodega vieja y ahora se había convertido en un edificio de departamentos de lujo. Este es el que les mencioné, nos dijo mientras subíamos al elevador. Piso 10, esquina, con una vista increíble. Cuando abrió la puerta, escuché como Tyson suspiró fuerte. El lugar era impresionante, espacio abierto, cocina moderna, pisos de madera y unas ventanas enormes con vista al puerto, como si fuera una pintura. Mamá, esto está increíble, dijo él, caminando hacia las ventanas. Mira esa vista. Fui con él y nos quedamos viendo los veleros pasar por el agua azul como si fueran aves blancas. Por primera vez en muchos años, me imaginé viviendo en un lugar nuevo, un lugar que fuera solo mío. El edificio tiene excelente seguridad, dijo Sara. Hay gimnasio, un jardín en la azotea y servicio de concierge. Muchas mujeres profesionistas viven aquí, porque quieren algo de lujo sin tener que estar cuidando una casa grande. ¿Y cómo está el tema de la administración del edificio? Le pregunté. Harold me había enseñado a siempre revisar los costos escondidos. Muy razonable para lo que ofrece, respondió. Son como $400 al mes, e incluye todo menos el cable e internet. También cubre el uso de todas las áreas comunes. Recorrí la recámara y vi el vestidor y el baño tipo spa. Todo estaba limpio, moderno, eficiente. Nada que ver con la casa vieja donde crié a Tyson, pero era justo lo que quería ahora. Me lo quedo, dije. Sara parpadeó, sorprendida. ¿No quiere ver otros departamentos parecidos? Puede pensarlo unos días. Llevo meses pensándolo. Este es el lugar. Es perfecto. 3 semanas después firmé los papeles. 2 semanas más tarde, llegaron los camiones de mudanza a mi antigua casa. Tyson se tomó unos días libres de su nuevo trabajo para ayudarme con el cambio, y estuvimos trabajando juntos, revisando 40 años de recuerdos. ¿Y esto? Me preguntó, sosteniendo una foto de su graduación de prepa. Suri insistió en tomarla, pero me recortó a mí del encuadre para estar más cerca de Tyson. A la basura, respondí sin pensarlo. ¿Y esta? Una foto familiar de la Navidad pasada. Todos sonriendo forzadamente junto al árbol. También a la basura. Mamá, estás tirando todo lo que tenga que ver con Suri. Exactamente. No quiero conservar recuerdos de alguien que intentó destruir nuestra familia. Tyson se quedó callado un momento. Luego levantó otra foto. Era de nosotros dos en la tumba de Harold, en el primer aniversario de su muerte. ¿Y esta? Se la tomé y la miramos. Ambos salíamos con la mirada perdida, con dolor, pero estábamos juntos. Esa foto era real, mucho más que todas las que teníamos con Suri. Esa va en mi cuarto, le dije. Al anochecer, la casa ya estaba vacía, solo quedaban algunos muebles que los nuevos dueños compraron. Me paré en la sala, donde pasé tantas tardes con Harold, donde crié a Tyson, y donde una mujer me hizo sentir invisible durante años. ¿Te arrepientes de algo? Me preguntó Tyson, acercándose a la puerta. De nada, le contesté. Y lo decía en serio. El nuevo departamento parecía un santuario. Todo lo que tenía fue elegido por mí, para mí. No tomé en cuenta las opiniones ni necesidades de nadie más. Lo decoré sencillo pero con buen gusto, con cuadros que me encantaban y muebles cómodos, no impresionantes. La primera noche ahí, me senté en mi nuevo sillón con una copa de vino, viendo cómo el atardecer pintaba el puerto de colores dorados y rosas. Mi celular vibró. Era un mensaje de Tyson. ¿Qué tal tu primera noche en el nuevo lugar? Le contesté. Perfecta. Totalmente perfecta. Después me mandó otro mensaje. Cena el domingo.
Encontré un restaurante italiano buenísimo. Es una cita, pero yo invito. Quiero celebrar mi libertad. A los 3 meses de empezar esta nueva etapa, hice algo que no había hecho en décadas. Me uní a un club de lectura, luego tomé una clase de fotografía, y después me integré a un grupo de caminatas que se reúne los martes en la costa. Estaba haciendo nuevos amigos. Amigos de verdad. Gente que me conocía como Ágata, la persona. No como la mamá de o la víctima. Mujeres con sus propias historias, logros, y formas de ver la vida. Una noche, al regresar del club de lectura, encontré a Tyson esperándome en el lobby, con una botella de champán y una gran sonrisa. ¿Qué celebramos? Le pregunté. Mi ascenso, tu libertad, y que los dos sobrevivimos a lo peor que pudo pasarle a nuestra familia, y salimos más fuertes. Subimos a mi depa y abrimos el champán en el balcón, mirando cómo las luces empezaban a brillar sobre el agua. Y te quiero, mamá, dijo Tyson de repente. Y siento que me haya tomado tanto tiempo volver a ser yo mismo. Yo también te quiero, hijo. Y no me arrepiento de nada de lo que pasó. ¿Y en serio? ¿Ni siquiera del dinero que nos robó? Y ni siquiera eso. Porque si Suri no se hubiera puesto tan ambiciosa, si no hubiera cometido ese error con la cuenta del negocio, tal vez lo hubiera logrado. Tal vez hasta hubiera conseguido el poder legal, tomado el control de todo, incluso declarado que yo ya no estaba en mis 5 sentidos. Tomé un sorbo de champán, sintiendo las burbujas cosquillear en mi boca. Pero en lugar de eso, me enseñó algo. Me di cuenta de que soy mucho más fuerte de lo que creía. Que no tengo por qué aceptar migajas de cariño de personas que en el fondo no me quieren. Que puedo crear una vida completamente mía. ¿Y ahora qué sigue? Sonreí, mirando el puerto, donde los barcos se movían libres por el agua, sin estar atados, y rumbo a donde quisieran. De lo que yo quiera. Por primera vez en mi vida adulta, lo que se me dé la gana. Y por primera vez en muchos años, eso se sintió como el mejor regalo de todos. Ahora tengo curiosidad, para ti que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntame en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en pantalla 2 historias más, que son de las favoritas del canal. Seguro te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final.